Lo que encontraron los soldados venezolanos en la selva del Amazonas y lo que los Yanomami llevan siglos sabiendo. Quédense quietos. Escuchen. ¿Escuchan eso? Es 1976. Estás en una patrulla de reconocimiento del ejército venezolano en la región del Alto Orinoco, en el extremo sur del país, a menos de 100 kilómetros de la frontera con Brasil. La misión es rutinaria, verificar cantidad de contrabandistas en una zona de difícil acceso. Llevas 3 días sin señal radio. La selva es tan densa que el sol no llega al suelo. Hace semanas que no ves nadie que no sea tu propio pelotón. Entonces uno de tus hombres te toca el hombro y señala hacia los árboles. Hay algo ahí que debe de existir. Y lo peor no es que sea grande. Lo peor es que te está mintiendo. Hola, ¿cómo están, gente? Comenzamos. La niebla que se extiende ante ustedes les ofrece una elección, atravesarla o alejarse. Más allá de ella hay historias que desafían la explicación. Un espacio entre la realidad y lo imposible, entre el hecho documentado y la superstición ancestral. Son ustedes quienes deben decidir qué creer mientras atraviesan lo que llamamos la niebla de la guerra. Para entender lo que los soldados venezolanos encontraron en el Alto Orinoco en la segunda mitad del siglo XX, primero hay que entender qué es el Alto Orinoco. La región del Alto Orinoco y el Amazonas venezolano es uno de los territorios más inexplorados del hemisferio occidental. Comprende más de 80.000 kilómetros cuadrados de selva primaria ininterrumpida. Para poner eso en perspectiva, es más grande que Austria. Y a diferencia de Austria, gran parte de ese territorio nunca ha sido cartografiado con precisión, no tiene carreteras, no tiene poblaciones estables fuera de las comunidades indígenas, y su acceso por vía aérea es limitado a pequeñas pistas de tierra que desaparecen con las lluvias. Las Fuerzas Armadas venezolanas han mantenido presencia intermitente en la región. Desde los años 60, principalmente en el contexto de 2 tipos de operaciones, control de fronteras con Brasil y Colombia, y lo que en los documentos oficiales se llama protección del territorio nacional, que en la práctica incluye operaciones contra el tráfico de oro, diamantes y más recientemente sustancias controladas. Los soldados que hacen esas patrullas no son rangers de élite. Son en su mayoría jóvenes del servicio militar obligatorio que llevan semanas en la selva con equipamiento básico, comunicaciones intermitentes y órdenes de no interactuar. Y necesariamente con las comunidades indígenas del interior. Lo que nadie les dice antes de entrar es que es lo que los Yanomami llevan siglos sabiendo sobre lo que vive en esa selva. Los Yanomami son el pueblo indígena más numeroso de América del Sur que todavía vive en aislamiento relativo del mundo exterior. Se estima que su población actual ronda entre 35.000 y 40.000 personas distribuidas entre Venezuela y el norte de Brasil. Llevan en esta región un mínimo de 10.000 años, posiblemente más. Cuando los primeros misioneros salesianos llegaron a la región del Alto Orinoco en los años 40 del siglo pasado encontraron comunidades que vivían de manera prácticamente idéntica a como lo habían hecho durante milenios, cazadores, recolectores, agricultores de subsistencia. Un sistema de creencias profundamente sofisticado construido sobre siglos de observación del ecosistema que los rodeaba. Y entre las cosas que los Yanomami sabían con absoluta certeza, que no era mito sino hecho confirmado por generaciones, estaba la existencia de lo que ellos llaman el Amairi. No voy a intentar pronunciar el nombre completo en Yanomami porque no le haría justicia. Lo que sí puedo decirles es lo que significa, el que no puede ser visto 2 veces. O dicho de otra manera, si lo ves una vez es porque tuvo la intención de que lo vieras. Si lo ves 2 veces no vas a poder contarlo. Según los Yanomami el Amairi no es un espíritu. No es un dios. Es un ser físico que habita las partes más profundas de la selva, específicamente cerca de los cursos de agua en los sectores más inaccesibles. Los describían con una consistencia que llamó la atención de los primeros antropólogos que los documentaron, bípedo, de estatura significativamente mayor que un hombre, cubierto de pelo oscuro, con ojos que los Yanomami describían como demasiado brillantes para ser los ojos de un animal normal. Y esto es lo que diferencia al Amairi de otros críptidos documentados en otras partes del mundo, los Yanomami no tenían miedo de él en el sentido ordinario. Lo respetaban como se respeta un terremoto o una crecida del río. Con la certeza tranquila de que existe y que si te lo encontras es porque algo salió mal. Rodrigo Aveledo es un etnobotánico venezolano que pasó más de 15 años trabajando en comunidades Yanomami del Alto Orinoco entre 1988 y 2004.
Su trabajo original era documentar el uso medicinal de plantas por parte de los chamanes Yanomami, un proyecto financiado por la Universidad Central de Venezuela. Lo que terminó documentando también fueron las historias sobre el Amairi. No porque las buscara, sino porque en la cultura Yanomami no existe una separación clara entre el conocimiento botánico, el conocimiento ecológico y el conocimiento espiritual. Cuando un chamán te explica para qué sirve una planta, también te explica en qué contexto se usa, qué rituales la rodean y de qué peligros del bosque te protege. El Amairi aparecía con frecuencia en ese último punto. Aveledo no era un creyente nato. Era un científico formado en la tradición académica venezolana que al principio registraba los relatos sobre el Amairi de la misma manera que registraba cualquier otro elemento del sistema de creencias Yanomami, con respeto metodológico pero sin pronunciarse sobre su veracidad. Lo que cambió su perspectiva no fue un encuentro propio. Fue algo que encontró en los archivos de una misión salesiana en Puerto Ayacucho en 1994. Los salesianos llevan registros de todo. Es parte de su metodología desde el siglo XVII. Bautismos, muertes, conversiones, eventos comunitarios, observaciones de la vida cotidiana de las comunidades donde trabajan. En los archivos de esa misión Aveledo encontró un registro de 1952 escrito por un misionero llamado Padre Benedicto Martino en el que describía la visita de un grupo de soldados venezolanos que habían llegado a la misión después de una patrulla en el interior. Los soldados estaban en mal estado. 2 de ellos estaban heridos, aunque el misionero no especificaba la naturaleza de las heridas. Uno estaba en estado de shock que el Padre Martino describía como el de alguien que había presenciado algo que su mente se negaba a procesar. El oficial a cargo le contó al misionero, con la condición de que no lo pusiera en ningún reporte oficial, lo que había pasado en la selva. 3 días antes de llegar a la misión, la patrulla había encontrado algo junto a un afluente del Orinoco que el oficial no sabía cómo describir. Una figura grande, bípeda, que los había observado durante varios minutos desde la orilla opuesta del río antes de adentrarse en la selva sin hacer ningún sonido. El misterio anotó en su registro. Los hombres estaban convencidos de haber visto lo que los Yanomami llaman el Amairi. Lo anoto con la misma neutralidad con la que anotaba el precio del jabón en la tienda de la misión. Lo que Aveledo encontró en los archivos salesianos no era un caso aislado. En los registros de la misión entre 1945 y 1980 había 5 menciones adicionales de soldados o funcionarios gubernamentales que habían llegado a la misión después de patrullas en el interior relatando encuentros similares. Ninguno se describía con el mismo detalle que el registro de 1952. Algunos eran apenas una línea. El sargento tal refirió haber visto una figura en el bosque que no correspondía a ningún animal conocido. Pero el patrón era consistente. Figura grande, bípeda, peluda, que observaba pero no atacaba salvo cuando era acorralada. El único registro que incluía un ataque fue de 1967. Un grupo de 4 soldados que habían establecido un campamento demasiado cerca de lo que los Yanomami locales llamaban territorio de la Amairi. Según el misionero que los recibió 2 días después, uno de los soldados había recibido heridas en el torso y el brazo que el médico de la misión no supo atribuir a ningún animal conocido de la región. Las heridas eran profundas y paralelas, como garras, pero de una apertura demasiado grande para cualquier felino de la zona. El soldado herido nunca presentó un reporte formal. El oficial a cargo tampoco. Lo que sí hizo el oficial fue pedirle al misionero una cosa muy específica antes de irse, que le preguntara a los Yanomami de la zona donde no debía patrullar. El misionero lo hizo. Los Yanomami le dieron una respuesta clara. Le dibujaron en el suelo los límites de las zonas que no debían ser cruzadas después del atardecer. Le explicaron que esas zonas no eran peligrosas porque hubiera animales más feroces sino porque eran el territorio establecido de la Amairi y cruzarlos de noche equivalía a una provocación. El oficial anotó las coordenadas aproximadas. En los registros militares venezolanos de esta época esas coordenadas aparecen marcadas como zona de difícil acceso, sin mayor especificación. A lo largo de sus 15 años de trabajo en la región Aveledo compiló descripciones de la Amairi de más de 40 informantes Yanomami de diferentes comunidades. La consistencia entre ellas era lo que más le llamaba la atención desde el punto de vista metodológico. Estatura, entre 2 y 3 metros. Todos los informantes usaban referencias corporales para indicar la altura, señalando a un hombre adulto y luego indicando cuánto más alto era el Amairi.
El rango resultante era consistente entre comunidades que no tenían contacto regular entre sí. Complexión, ancha, muy musculada, cubierta de pelo oscuro que los informantes describían como más corto y liso que el pelo de un mono araña pero más largo que el pelo humano. Cara, los informantes coincidían en que la cara era parcialmente visible bajo el pelo. Frente baja. Nariz ancha y plana. Mandíbula prominente. Ojos oscuros con un brillo que varios informantes describían como diferente al de los animales nocturnos que conocían, sin el reflejo tapetal de los félidos o los ojos rojizos de los caimanes. Comportamiento, territorial pero no indiscriminadamente agresivo. Los Yanomami distinguían claramente entre los encuentros que terminaban en simple observación mutua y los que terminaban en ataque. La diferencia, según ellos, siempre tenía que ver con si el encuentro ocurría cerca de un punto de agua específico, si había presencia de crías de la Mairi en la zona, o si los humanos habían hecho fuego o ruido excesivo durante la noche. Esta última distinción le llamó mucho la atención a Abeledo. Los Yanomami no describían a la Mairi como un monstruo sin racionalidad. Lo describían como un ser territorial con reglas. Un ser que atacaba cuando esas reglas eran violadas. Eso era algo cualitativamente diferente a como las culturas indígenas suelen escribir a las criaturas puramente míticas o a los espíritus sobrenaturales. El Amairi no es la única criatura que los Yanomami del Alto Orinoco conocen y temen. Hay una figura adicional que aparece en sus relatos con casi la misma frecuencia y que los investigadores que han trabajado en la región han intentado categorizar de manera diferente. Los Yanomami la llaman con un nombre que en traducción aproximada significa el pequeño que imita. Es bípedo también, pero significativamente más pequeño que el Amairi. Los informantes lo situaban entre 1,20 m y 1,80 m. Cubierto de pelo. También, pero más oscuro, casi negro. Y con un comportamiento que los Yanomami describían de una manera que Abeledo encontró particularmente perturbadora, la criatura imitaba. Imitaba sonidos. Imitaba voces. Los Yanomami tenían relatos de encuentros en los que la criatura había imitado el llanto de un niño para atraer a adultos hacia el interior de la selva. Relatos en los que había imitado la voz de un familiar llamando desde la oscuridad. En algunos casos, voces específicas de personas que conocían. Esto tiene un paralelo directo con el Kakamura de las Islas Salomón, que también imitaba sonidos y robaba fuego de los humanos. Y tiene un paralelo aún más directo con los relatos de soldados venezolanos que Abeledo encontró en los archivos salesianos y que a diferencia de los relatos de la Mairi, los del pequeño que imita siempre incluían sonidos. Voces en la selva que no eran de nadie. Nombres pronunciados desde la oscuridad. Llantos que venían de donde no debía haber nadie. Las normas Yanomami al respecto eran claras: si escuchas tu nombre desde adentro de la selva de noche, no respondas. Si escuchas el llanto de un niño en una zona donde no hay niños, no te muevas. Espera hasta el amanecer. ¿Les suena familiar? Son las mismas normas que se transmiten en los Andes. Las mismas que se transmiten en los montes Apalaches. Culturas sin contacto entre sí llegando a las mismas instrucciones de supervivencia. Eso solo tiene dos explicaciones posibles. O la psicología humana genera en condiciones similares las mismas narrativas para procesar el miedo a la selva nocturna. O en esas selvas hay algo que genera exactamente el mismo comportamiento en todas partes. En 1998 un equipo de geólogos del Ministerio de Ambiente venezolano realizó un relevamiento de suelos en una zona del Alto Orinoco que había sido propuesta para un proyecto de extracción de minerales. En los registros de ese relevamiento, que Abeledo consultó gracias a un contacto en el ministerio, aparece una nota al margen en la sección correspondiente al día 4 del trabajo de campo. La nota está escrita con letra diferente a la del resto del informe, como si hubiera sido añadida después. Dice textualmente: huellas no identificadas encontradas cerca del caño. Fotografiadas. No incluidas en el informe final por no corresponder al objeto del estudio. Abeledo intentó durante años acceder a esas fotografías. Nunca lo logró. El técnico que hizo la anotación ya no trabajaba en el ministerio cuando Abeledo contactó al organismo. Nadie en el archivo pudo encontrar las fotografías. Lo que sí encontró Abeledo, y esto está en su investigación publicada de manera fragmentaria en 2 revistas de antropología venezolana entre 2001 y 2003, fue que los Yanomami de la zona donde el equipo de geólogos había trabajado tenían un nombre específico para ese caño. Lo llamaban el lugar donde el Amairi baja a beber. No lo llamaban así después de que los geólogos encontraran las huellas.
Lo llamaban así desde antes de que llegaran LPS geólogos. Los ancianos de la comunidad más cercana recordaban haber escuchado ese nombre de sus padres, que a su vez lo habían escuchado de los suyos. Voy a ser directo con ustedes, como siempre intento serlo. No tenemos un cuerpo. No tenemos una fotografía clara. No tenemos un espécimen. No tenemos nada que un biólogo pudiera examinar y clasificar. Lo que tenemos es esto: 40 testimonios Yanomami consistentes recopilados por un investigador académico, 6 registros archivísticos de soldados venezolanos que describieron encuentros similares entre 1945 y 1980, y una anotación en un informe gubernamental que menciona huellas no identificadas que nadie quiso analizar oficialmente. ¿Es suficiente para afirmar que existe una criatura no catalogada en el Alto Orinoco venezolano? No. No lo es. ¿Es suficiente para afirmar que es imposible? Tampoco. Lo que sí es innegable es lo siguiente: el Alto Orinoco tiene más de 80.000 kilómetros cuadrados de selva primaria. La ciencia descubre nuevas especies de animales en la región amazónica de manera regular, incluyendo mamíferos, que se suponía el reino más bien documentado. En 2012 se describió una nueva especie de tapir en el Amazonas brasileño. El tapir es un mamífero de más de 200 kilos. Si podemos pasar sin documentar un tapir, el rango de lo que podría existir sin que lo sepamos es considerablemente más amplio de lo que la intuición moderna sugiere. Y hay algo más que quiero que tengan en cuenta. Los Yanomami del Alto Orinoco no son una comunidad que vive del turismo ni que tiene incentivos económicos para generar misterio alrededor de su territorio. Son una comunidad que durante siglos vivió en relativo aislamiento y que desarrolló un sistema de conocimiento sobre su ecosistema que los biólogos modernos han encontrado preciso en prácticamente todos los aspectos que han podido verificar. Su taxonomía de plantas medicinales es correcta. Su comprensión de los ciclos del río es correcta. Su conocimiento de los patrones de comportamiento animal es correcto. Cuando dicen que hay algo en la selva que no es un mono ni un felino ni ningún otro animal de los científicos han clasificado, ¿por qué ese conocimiento específico habría de ser el único incorrecto? Rodrigo Aveledo dejó de trabajar en el Alto Orinoco en 2004 por razones que en su publicación final describe únicamente como de seguridad personal, sin mayor detalle. En esa última publicación incluye una frase que no pertenece al registro académico habitual. La incluyo aquí porque me parece la conclusión más honesta que podría dar alguien que pasó 15 años en esa selva. No sé qué es el Amairi. Lo que sí sé es que los Yanomami que lo conocen no tienen ningún interés en convencerme de su existencia. Ellos ya saben que existe. Mi opinión al respecto les importa exactamente lo mismo que le importaría a un geólogo la opinión de alguien que nunca ha visto un volcán sobre si los volcanes existen. Hay algo en esa selva. Los Yanomami lo saben. Algunos soldados venezolanos lo aprendieron de la peor manera. Y la selva del Alto Orinoco sigue ahí, con sus 80.000 kilómetros cuadrados, sin que nadie haya tenido todavía las ganas, los medios o el permiso de entrar a buscar una respuesta. Tal vez eso no sea una coincidencia. Esto fue War Story SS. Si este tipo de episodios les interesa, escríbanos. Tenemos material de sobra y muchas historias que todavía no tienen nombre. Suscríbanse. Nos vemos en el próximo episodio. Y si alguna vez están en el Alto Orinoco después del atardecer y escuchan su nombre desde adentro de la selva, no respondan.